Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, hablamos sobre el actual deporte rey en el mundo del marketing, el contexto. Con Pilar Valcárcel, Country Manager de Tabula. Muchas gracias. Bueno, un verdadero placer estar aquí hoy. La verdad que es una alegría poder estar de vuelta en un evento como este. Y bueno, hoy os voy a hablar, como bien decían, de la Eurocopa 2020, pero todo tiene un sentido y está relacionado con el contexto. En primer lugar, para todos aquellos futboleros y que sabéis, ya sabéis que en unos días comienza la Eurocopa 2020, que se tuvo que cancelar el año pasado debido a la pandemia. Y los aficionados han estado muy pendientes de esta información y es por ello que estoy relacionando estos dos temas y desde Tabula queremos contaros cómo influye la experiencia online del consumidor, cómo influye estas búsquedas, ¿no?, de contenido y queremos compartir con vosotros un estudio que hemos hecho. Tras la gran afición e interés de la audiencia, ¿no?, con la Eurocopa 2020, desde Tabula queríamos investigar qué equipos, jugadores y partidos eran los más interesantes o los que más se buscaban en Internet. Es por ello que el estudio que hemos hecho, hemos analizado 2,6 billones de páginas a nivel internacional, en el que ha sido desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, con el objetivo de crear nuestros propios rankings a modo de simulacro. ¿Qué quiere decir? Que nos queríamos contestar a una pregunta de quién ganaría la Eurocopa 2020 si premiásemos el interés de la audiencia. Con esto me ha hecho gracia porque no quiero en ningún momento que nos vayamos a apostar ni a las casas de apuestas después de la ponencia, pero sí que es verdad que el mensaje que quiero transmitir hoy es la importancia del contenido, ¿no?, de cómo interactúa el usuario en Internet con este contenido y ver pues, por qué el contexto es el rey, ¿no? Y os lo quiero explicar de tres maneras, ¿no? Quiero dar tres razones por las que creemos que el contexto es el rey. Antes de comenzar, os estaréis preguntando por qué desde Tabula podemos hacer este tipo de estudios. Básicamente, en Tabula generamos recomendaciones en la web abierta y alcanzamos a más de 500 millones de usuarios activos en Internet a diario y trabajamos con más de 9.000 soportes. Esto quiere decir que gracias a la implementación de la tecnología de Tabula entendemos cómo interactúa el usuario con ese contenido. Y es por ello que tras la importancia de la Eurocopa y ver cómo la afición estaba buscando ese contenido, nos ha llevado a hacer este estudio. ¿Por qué el contexto es el rey? Os voy a dar tres razones. La primera razón es la web abierta, el Open Web. Si nos paramos a pensar dónde estarán estos aficionados, ¿no?, buscando contenido de deporte, la respuesta seguramente es que estarán en web de confianza, en un contexto donde el usuario tenga esa relación con el contenido de una manera diferente. Aquí podemos ver algunos ejemplos, pero lo importante es que el usuario se siente muy cómodo visitando sites de noticias en los que realmente confía. El año pasado hicimos un estudio con Nielsen en Estados Unidos y más del 80% de los participantes comentó que se sentía muchísimo más cómodo leyendo información en sites de noticias o en sites de news versus, por ejemplo, consumiendo contenido en lo que son las redes sociales. Al final esto tiene todo el sentido del mundo porque el contenido que estás leyendo en sites que confías pues es más creíble y tienes una interacción totalmente diferente con ese contenido. Y es por ello que estamos entre un 20 y un 25% de nuestro tiempo consumiendo contenido en la web abierta. Entonces, esto es una gran oportunidad en la industria de cara a los anunciantes para alcanzar esa audiencia que realmente queremos llevar y queremos impactar de una manera diferente. En segundo lugar, y siguiendo con por qué el contexto es el rey, me gustaría hablar del targeting contextual, ¿no? ¿Qué quiere decir? No podemos hablar de contexto en estos momentos en los que nos encontramos, donde nos enfrentamos a un mundo sin cookies de terceros, sin hablar de targeting, ¿no? Y me gustaría explicarlo pues, de dos maneras y brevemente. Por un lado, tecnologías de inteligencia artificial, en nuestro caso una tecnología de procesamiento de lenguaje natural, donde entendemos el contexto de las páginas web y podemos llegar a una audiencia de una manera diferente sin depender de esas cookies de terceros.
Y en segundo lugar, como por ejemplo nuestras alianzas con partners tecnológicos y principales plataformas del mercado, como pueden ser IaaS, Moat o WhiteOps, que estás dando una seguridad extra a la marca y a la industria para asegurarnos esa extra calidad, ¿no? Y aquí me gustaría poner un ejemplo. Sé que nuestros compañeros de IaaS han comentado esta mañana el ejemplo, pero lo voy a volver a contar porque es bastante relevante. Y entendemos que bueno, al final el targeting contextual entiende el contenido de una manera totalmente diferente. Si nosotros nos paramos a pensar en cómo actuábamos hasta hace relativamente poco, si ponemos la palabra disparo negativizándola y bueno, a modo de keyword, seguramente no saldríamos en esta misma web con este contenido. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaríamos relacionándolo con algo, pues un disparo o con un arma. En este caso, la palabra disparo está entendiéndose, gracias al targeting contextual, como un site seguro. Está analizando esas emociones y sentimientos adicionales y esos temas que permiten asegurar que estamos saliendo en sites totalmente fiables. En tercer lugar, perdonad, el contexto es el rey y aquí hablamos del lenguaje, ¿no? Porque desde Taboola llamamos los datos de lectura y somos lo que leemos. Esto es realmente importante porque no hay mayor ventaja, diría, de entender exactamente la data de lectura de un usuario en Internet y cómo está interactuando con ese contenido. Y para mí es un punto realmente muy importante. Otro ejemplo, si nos paramos a pensar ese mismo usuario, ¿cómo podemos llegar a la gente, por ejemplo, que está interactuando con el deporte? ¿Cómo podemos alcanzar la audiencia que les interesa el fútbol, ¿no? Antiguamente, bueno, hasta hace poco, repito, pues decimos una persona a lo mejor de 30 años, un hombre que le puede interesar el deporte, das por hecho que le interesa el deporte, pero la respuesta es equivocada. A día de hoy sabemos y conocemos esos intereses, esa interacción y cómo el usuario está pues interactuando con cierto contenido que nos va a dar una data adicional y unos intereses y poder alcanzar ese target y ese público objetivo. Si volvemos al ejemplo de las redes sociales, por ejemplo, a lo mejor no hay una identidad 100% realista en la que tú puedes no conocer a un usuario al 100%, pero sí sabes exactamente cómo actúa, ¿no? y cómo está en Internet navegando, ¿no? Y esos intereses que tiene. Y es por eso que yo creo que este punto es muy relevante porque con el contextual targeting tienes esa seguridad de que vamos hacia ese camino y no damos por hecho nada. Y volvemos a la Eurocopa. Debido al gran interés de la lectura de datos y de analizar cómo el usuario actúa en Internet, en la web abierta, nos ha llevado desde Taboola a hacer este análisis y de interés de los fans, analizando, como decía, 2,6 billones de páginas vistas a nivel mundial para hacer nuestros propios rankings. Obviamente, la data que voy a compartir ahora con vosotros está basada, repito, en los intereses de lectura. O sea, es una data en la que ganaría el equipo que ahora voy a contar a continuación en la Eurocopa 2020 en base al interés de los usuarios que están buscando las páginas vistas. En primer lugar, ranking de grupos en función de intereses de los fans. Aquí podemos ver que bueno, hay cosas que son bastante predecibles, pero dentro del estudio hay cosas que no son tan predecibles. Si nos fijamos, bueno, grupo A en Italia, grupo E y grupo F, pues tenemos a la cabeza a los partidos más populares o a los más buscados según los fans, ¿vale? Y el Dream Team que nos salía, bueno, pues aquí podemos ver cómo desde un punto de vista se han buscado tantos millones de páginas vistas referentes a centrales que hemos tenido que hacer un orden más ilógico de lo que sería el Dream Team. Y como podéis ver, tenemos a nuestro querido Sergio Ramos, que no participará en la Eurocopa 2020. Pero bueno, esta decisión no está tomada en base a data ni a base de contenido en Internet, sino que es una lesión inesperada y es una respuesta más humana. Y los partidos más esperados, no nos extraña ver que Francia y Portugal es uno de los más esperados en base a los millones, ¿no?, de búsquedas relacionadas con este partido. Supongo que por el anterior partido de 2016 que se dio a cabo, pero Inglaterra y Escocia, por ejemplo, es el más esperado dentro de la Eurocopa 2020. Y esto nos lo está diciendo la data, ¿no?, los usuarios que están buscando esta información.
Y es realmente interesante. Y en la siguiente slide voy a hacer el simulacro de la fase final, en la que tenemos una enfrentación entre Italia, Francia, España y Holanda en semifinales. Francia y España llegarían a la final y España ganaría la Eurocopa 2020. Repito. Bueno, gracias. Ojalá pase. Esto es de nuevo un simulacro basado en la data, ¿no?, de Internet, de los usuarios, de cómo están interactuando con ese contenido. Pero oye, todo puede ser posible. Si de repente eliminan a España en la primera fase, os vais a acordar de mí, seguro. O sea. Y si gana, también, que es importante. Entonces, el mensaje que yo hoy quería traeros a todos es que el targeting contextual permite llegar a esa audiencia de una manera diferente, ¿no?, a través de un contenido, de un contexto diferente, y que creo que es una ventaja muy grande para la industria, para los anunciantes. El publisher tiene esa relación con el usuario también de una manera única, en la que confía en el contexto, en la web abierta. Y creo que con todo esto, uniendo datos de Eurocopa, por qué es tan importante, ¿no?, las búsquedas del usuario y qué contexto podemos sacar de ello, nunca mejor dicho, las tres razones principales por las que el contexto es el rey. Y por hacer un resumen rápidamente de los tres mensajes, en principio la web abierta, repito, el usuario y las páginas de contenido, en este caso también de contenido premium, tienen una relación totalmente diferente que cuando nos encontramos en otras disciplinas o cuando estamos actuando con otro tipo de sites en Internet. En segundo lugar, targeting contextual. No podemos hablar de ello a día de hoy, ¿vale?, sin tecnologías y sin proveedores de verificación, donde podemos analizar esa emoción, ese sentimiento y esos temas de una manera totalmente adicional. Y es más, el usuario, todos sabemos que cambia, depende de la hora del día, ¿no?, en el que se está trabajando. Es por ello que la data en tiempo real, lo más posible en tiempo real, es lo que siempre se recomienda para poder tener una campaña de éxito. Y en tercer lugar, los datos de lectura. Lo que decíamos, nos está dando una data totalmente única, ¿vale? Porque un usuario puede ser, jamás vamos a poder saber quién es ese usuario, pero sí podemos saber cómo está interactuando, y leer esa lectura, ¿no?, por detrás, creo que es un factor muy, muy clave y bueno, creo que es importante, y quería traeros este análisis y esta información para que podáis comparar y cómo se está trabajando a día de hoy. Y con esto, muchísimas gracias a todos, un placer de verdad, y que gane el mejor.